para escuchar todo lo que significa esta historia de amor. Y empezamos con una oración a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bueno, ¿y de dónde surge este tema? Bueno, pues obviamente cuando empezamos el programa, hace ya varios años, empezamos con un programa sobre amor, otro de sexualidad y otro de vida. Entonces vamos a repetir ese tema y vamos a empezar con amor. Y estuvimos meditando qué es eso. Pues yo creo que la vida de cada ser humano, la vida que de tú que nos estás escuchando, de Sonia, mía, es eso, es un libro que tiene una historia personal del amor de Dios con cada uno de nosotros. Eso es correcto. Y Y además, descubrir que nuestra historia de amor comienza en el pensamiento de Dios, porque Él nos predestinó desde la eternidad para que cada uno de nosotros reprodujera la imagen de su Hijo Jesús, de manera que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Esto no es invento mío, está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Así que hazte dueño de esta palabra y sabes que tu historia de amor comenzó desde antes de que tú nacieras. Ya Dios te pensó y te guardó en su amor misericordioso, perfecto, inmutable, sanador, liberador y que nos hace santos. Y a ti que nos escuchas, quiero pedirte hoy especialmente, si tienes la oportunidad de ir al Santísimo, que vayas. Si fuiste a misa vas a ir, que la ofrezcas. Si vas a rezar tu rosario, tu coronilla, tu oración personal, porque hoy es un día decisivo en la historia del mundo, especialmente de este país, porque tenemos en juego, en la mesa, una iniciativa de ley, un proyecto de ley donde la vida humana se protege, se empiezan a cerrar las puertas ante la violencia en el vientre. Entonces queremos poner pues en tu corazón esa iniciativa, porque en el momento que acabe la guerra en el vientre va a ser el momento donde va a empezar a florecer la paz del mundo. No lo entendemos, pero si hay guerra en el vientre, hay guerra en la familia, bueno, hay guerra en el alma del médico, del político, de la mamá, del papá. Hay guerra en la familia del papá y hay guerra en el mundo. En el momento que empecemos a comprender que no podemos ejercer ningún otro derecho sin la vida, que nos tiene que doler el hermano que está en el vientre de una mujer que no conozco, porque es hijo de Dios y es hermano mío. Eso es correcto. Y Santa Madre Teresa de Calcuta, una mujer que es reconocida por su trayectoria mientras vivió aquí, hasta por gente no católica, Premio Nobel de la Paz, dijo aquí en las Naciones Unidas: si quieren paz, eliminen el aborto. Así claramente lo dijo delante de todos aquellos hombres importantes y poderosos que estaban allí. Aquella humilde mujer se hizo sentir la voz de Dios a través de ella, porque Dios es un Dios de vivos, porque es un Dios del amor. Y el amor no es muerte, el amor es vida. El amor siempre nos va a llevar a la vida. Ahora bien, ¿qué clase de amor? Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, empieza una nueva historia de amor, que comenzó desde la eternidad, como decíamos hace rato, pero Él es el camino, la verdad y la vida, y nos lleva de regreso a casa. Cuando nosotros nos vamos al manual de la vida, que es la Biblia, con los 73 libros que contiene la Biblia católica, vemos en Génesis que Dios, cuando hizo al hombre, vio que era muy bueno y se paseaba con él todas las tardes en el Edén. Estaban en una armonía perfecta. El hombre, nuestros primeros padres, vivían en la divina voluntad de Dios. Tenía que pasar una prueba de obediencia, la cual no pasaron, y fueron arrojados de la presencia del Señor y por ende toda la generación. Nosotros, al ser bautizados, recibimos el Espíritu Santo, pero la concupiscencia de la carne, con los 7 pecados capitales, queda. Entonces comienza una historia de amor, porque desde ese mismo instante que ellos se salieron, nuestros primeros padres, ya enseguida Dios Padre pensó en enviar un nuevo Adán, y el nuevo Adán es Jesús. Y si leemos toda la Biblia, yo soy una enamorada de Jesús y de la palabra.
gracias a la palabra me pude enamorar de conocerla, porque además toda apunta hacia Jesús. Y esa historia de amor que Dios hace, cada uno de nosotros tiene un testimonio. María Elena tiene uno, yo tengo uno. Hace mucho tiempo yo tuve un encuentro con el Señor. Bueno, para ser bien clara, yo nací amándolo porque fue una cosa extraña, por pura gracia de Dios, que una niña no quiera jugar con sus juguetes, porque en aquel entonces era el niño Jesús, no era San Nicolás. Y yo que decía que después que había pedido las muñecas y el coche, siempre pedía lo mismo. No me acuerdo. Después era una cocinita. Carriolita para la, Sí, sí, donde se llevan los niños. Sí. Y después pedí una cocinita. O sea, definitivamente yo iba a ser madre. Es que uno trae su misión, a veces desde pequeño la tiene descubierta, porque es a lo que uno juega. Sí, es verdad. Sí. Bueno, el caso es que mi mamá me decía, pero ¿por qué no juegas, mi amor? Es que después se le quita el olor al niño Jesús. Y yo olía las muñecas y decía, el niño Jesús huele a plástico. En aquel entonces era plástico. Y recuerdo vagamente, yo creo que tendría como 5 años, mi hermana mayor, yo soy la menor de 8, y ella era la segunda, o sea que me llevaba como 13 años. Me llevó al cine a ver la película de La Pasión de aquel entonces. No era tan clara como la de Mel Gibson, pero se veían cuando lo estaban azotando. Y lo que yo sí recuerdo era que yo me quería poner en su lugar. Y mi hermana luego me contó, y que lloraba mucho, que una señora le dijo, yo creo que debe sacar a esa niña porque le va a dar algo. Y me sacaron del cine porque yo estaba sufriendo. Y así lo fui amando. Hubo un momento en la adolescencia que pensé inclusive en irme de monja, pero a los 18 años me fui de la iglesia 20 años. 20 años. Ustedes pueden decir, pero si no naciste amándolo, la voluntad humana, ella es díscola, tiene un problema en la dirección. San Pablo dice que nosotros no podemos, la carne ni siquiera puede obedecer al querer de Dios. Solo los que se guían por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me tomó la carne, pasó algún impasse con un sacerdote, no era ni tan fuerte, pero yo me alejé. Mi madre siguió insistiendo, yo la llevaba a la iglesia, la iba a buscar, y yo recuerdo que todo el mundo salía, yo iba al cine, y ya yo quería salir al cine. Yo no me acuerdo si era con un novio o con unas amigas, no me acuerdo. Pero no era mi esposo, porque tuvo algunos novios antes. Y cuando entraba, la conseguía ella en el lado del sagrario orando. Y yo le decía, mamá, que tengo que hacer algo. Ya va, porque es que te estoy poniendo allí y tú algún día lo vas a adorar. Tomen ese primer tip. Una oración de una madre nunca se pierde. Y María Elena también va a hablar de eso al respecto. Luego entonces, a los muchos años después, tuve un encuentro personal con Jesús y pude descubrir esa historia de amor que comenzó desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. ¿Por qué yo reaccioné así a los 18? Creo que eran 17 para 18 años. Porque resulta que como era la menor de 8, mi pobre madre ya inclusive me imagino que no quería tener más bebé, pero bueno, ella, a lo mejor ni habían anticonceptivos en aquel entonces, pero de todas maneras ella no lo hubiera hecho porque ella era muy creyente del Señor. Y mi papá se le ocurre la hermosa idea de tener un amante. Ella en sus celos va hasta la casa. Y cuando regresó, que constató, fue mi hermano mayor con ella, que tenía en aquel entonces 13 también años. Y entonces ella se llevó a su hijo para que lo acompañara. Cuando regresó a la casa, ella empezó a darse puños en la barriga y a decir, no quiero este hijo, no quiero este hijo, no quiero este hijo. Por muchos años en mi vida yo reaccionaba de forma que yo no me entendía en mi interior, pero esa era la raíz. Pero Dios tenía su historia de amor. Él tiene su tiempo, pero ya desde entonces Él me cuidaba. Entonces en una madrugada orando, el Señor me dijo a mi corazón, ponte en posición fetal, que hoy te voy a sanar del rechazo que recibiste en el vientre de tu mamá. Me puse en posición fetal y créanme, esos puños se sienten. Así que es mamás que están embarazadas, aún la que no esté pensando en abortar, tengan cuidado hasta de lo que hablan. Los bebés captan todo allí. Por supuesto, eso en el inconsciente a mí me quedó aquel rechazo. Cuando yo tengo esa revelación, yo digo, no, yo me estoy volviendo loca. Ya mi mamá había partido con el Señor, vi una buena madre, yo no tengo ninguna historia tragicomedia que fui dada en adopción, no, nada que ver, ¿cuál es esto? Pero llega mi hermano a visitarme y yo le decía, ¿cómo le pregunto? Y le pregunté y él me hizo esta aclaratoria que yo acabo de compartir con ustedes. Él me dijo, sí pasó eso. Yo fui con mi mamá para allá y tal. El Señor pude entender a lo largo de eso hace más de 30 años, 32 y medio, si mal no recuerdo. Ha ido haciendo una historia tan linda
me ha hecho que yo me enamore con la gracia del Espíritu Santo, especialmente de su palabra. Yo soy una enamorada de su palabra. Y una cosa que el Señor nos da cuando hemos sufrido un percance, Él nos da sobreabundantemente sobre aquello que hayamos sufrido. Como esos golpes que recibió esa bebé pudieron haberla vuelto loca. Entonces él, una vez escuchando una canción de un hermano que yo admiro mucho, de los hermanos esperados, que se llaman Besos en la Frente. Y yo me quedé así impactada por la canción porque la canción dice que desde el vientre yo besaba tu frente. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, eso hice por cada golpe que te daba. Yo puedo captar la palabra de Dios, yo diría que con mucha facilidad, y no tengo ningún estudio de teología. ¿Por qué? Porque como hubiera podido quedar loquita, o por lo menos bastante trastornada, estuve más o menos trastornada, no del todo, pero sí bastante trastornada, Él lo suple de una forma, Él hace la historia de amor con nosotros. Por eso María Elena y yo estamos aquí, porque cada una de nosotras, ella en mayor grado, porque lo que a ella le pasó fue más grave todavía, es una historia que el Señor comienza por las circunstancias. Fíjense lo que ocurrió. Mi papá cayó en pecado de adulterio. Mi mamá, pues frágil y cansada, hizo esto. Pero yo, sin ninguna responsabilidad, recibí todo aquello. Pero el Dios que tiene esa historia de amor con nosotros y que no hace acepción de personas, que a todos nos ama de una forma personal, particular, y como si esa alma existiera solamente, no rezarse. Una vez que yo descubrí eso, ya, por supuesto, el Señor fue sanando y sanando y sanando. Cuando a mí alguien me viene a decir, porque es que lo que a mí me ha pasado, yo enseguida digo, no es más grande que el amor de Dios. No, y a veces que nos quedamos, y yo lo llamo una zona de confort maldita o diabólica, lo que me hicieron. Allí no vamos a salir nunca si levantamos la mirada y Él dice, yo quiero sanarte de aquí. Y yo soy poderoso, yo soy el psicoanalista, el terapeuta, el que quiere hacer la historia de amor, el que quiere hacerte sano y libre. Entonces Él nos comienza a dar por encima. Una vez le escuché a una predicadora que ella le decía a una señora, pero es que usted no sabe, yo estaba debajo del bus y el bus me pasaba. Y ella le dijo, sí, a mí también, pero yo me levanté y ahora manejo el bus. Yo dije, ay, así hago yo. Yo ahora manejo el bus. Pero claro, manejo el bus con la gracia del Espíritu Santo, porque me siento amada. Antes de que María Elena también, y vamos a ir intercalando el testimonio de ella, quiero proclamar la primera lectura que corresponde a la liturgia de hoy, que es la que propone la iglesia en esta primera semana de Adviento. Yo antes de que empieces quiero hacer una pequeña notita. ¿Qué es lo que nos pasa? Que digo, yo muy tarde entendí lo que tenía que hacer. Porque vamos a poner todas las situaciones que vivimos ordinariamente. Tu mamá cuando le dieron la noticia, tú cuando tuviste esa herida por el sacerdote, cada herida que vamos teniendo. El enemigo sabe cuáles son nuestros puntos flacos. Entonces lo estudia y da lo más duro para que caiga. Pero si nosotros, digo yo, cada día voy aprendiendo a hacerlo más rápido, ¿verdad? En vez de, maquinar qué hago, me voy como un niño chiquito a correr a los brazos de papá Dios y le digo, Señor, mi esposo me fue infiel, Señor, el padre me hizo esto, póngale todo lo que usted ha pasado, entonces la historia cambia. Cambia por completo, porque tarde lo aprendimos. Bueno, tarde lo aplicamos. Yo digo que el Señor es un eterno presente. Yo me siento feliz en este momento. Soy muy feliz, me siento muy libre y déjeme decirle una cosa, todavía aspiro a más porque sé a quién le estoy creyendo. Miren lo que dice esta lectura del profeta Isaías, uno de los 4 profetas mayores, el capítulo 25, versículos del 6 al 10. Dice, Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubrían a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y destruirá para siempre la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Entonces dirán, este es nuestro Dios,
de quien esperábamos que nos salvara. Este es Yahvé en quien confiábamos. Exultémonos y alegrémonos porque nos ha salvado, pues la mano de Yahvé se nota en este cerro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué lo propone la liturgia hoy? Porque estamos en el tiempo de Adviento. Esta palabra del profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, se cumple en Jesús. Todo está en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Que hasta la muerte termina. Bueno, pero nos morimos, pero si nos morimos con Él tenemos la vida eterna. Y seguro que todos nos vamos a morir. Marilena, ¿tú te vas a morir algún día? Claro. ¿Estás segura, verdad? Pues, Yo también. No hay nada seguro en este mundo. Eso sí. Más que la muerte. Pero nosotros, por causa del pecado, de esa concupiscencia, vivimos de espaldas. Vivimos en una actitud de negación. No. Yo como que si no me voy a morir nunca. Epa, hello. Y otra cosa que les quiero aclarar. El infierno existe. Y el purgatorio también. Y el purgatorio y también, el también. pero el cielo también. Y esa es la historia de amor que Él quiere hacer con cada alma. Porque imaginémonos que esta palabra, que está aquí del profeta Isaías, 700 años, pero que ya apunta a Jesús, en el evangelio de hoy Jesús llega y le presentan a Él, ese es el evangelio que toca hoy, que corresponde a la liturgia, y sana lisiados, ciegos, mudos, cojos y otras enfermedades. Pero no solamente eso, sino que después que hasta 3 días predicando, 3 días la gente escuchando la palabra de Dios y Él sanando, y todos se maravillaban, Él dijo, ay, pero no tienen para comer. Nosotros creemos que Dios dice, tienes que rezar, tienes que cambiar. También se preocupa del pan diario. También se preocupa de la ropa. También se preocupa del perfume si te gusta. Él es un padre bueno. Él es un papá Dios. Y hace una historia de amor cotidiana. Está atento a todo. Los excesos no le gustan porque va en detrimento de nosotros. Porque si algo nos gusta en exceso, nos quita del amor de Dios. Lo único que tiene que ser con exceso de locura es amor a Él. Ahí sí es exceso. Pero todo lo demás, incluyendo el amor a la familia, tiene que ser después de Él. Y eso nos da libertad. Porque cuando amamos con amor apego, nos duele si nos miraron, si no nos miraron, si nos tomaron en cuenta, si nos hirieron. Si lo amamos primero a Él, esas cosas pueden suceder. ¿Y saben cómo lo tomamos? Señor, no te conoce. Ten misericordia de ellos. Heridas, Señor, sus heridas, Señor, no te conoce. Pero a nosotros, inclusive la carne, lo primero que hace es sentir. Porque estamos vivos, ¿eh? Si nos pellizcan nos duele. No estamos etéreos, no. Pero el padre Ignacio Larrañaga dice que qué haces con los sentimientos, ni son malos ni son buenos, sino que haces con ellos. Viene aquel momento, la carne hace así y uno dice, no, Señor, yo te he pedido a ti la misma inmutabilidad que tú tuviste, porque era Dios, pero era hombre. Y el hombre nos estaba enseñando a vivir, a ser inmutable, que le decían, tú expulsa a los demonios con el dedo de Belcebú. Y él, no, como si no fuera con él. Él seguía haciendo porque él lo que tenía en sí era hacer la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que vivir, de buscar siempre cuál es la voluntad de Dios, lo que es perfecto, lo que le agrada. Eso lo dice el mismo Jesús. Así que las heridas que tengamos, los fracasos que hayamos tenido, las tristezas y abandonos que hayamos sufrido, sigue la historia de amor y en este tiempo de Adviento está como loquito, desparramando amor. Ahora continúa tu hija mía. Bueno, yo les quiero contar que el día de hoy es mi cumpleaños, pero por lo que les quiero contar, no es porque sea mi cumpleaños ni para nada en especial, sino porque... Si es especial, nació María Elena, por favor. Es el día de mi vida, sí. Pero lo que yo quiero empezar es que yo hace 24 años... pero meses atrás le pedí a Dios que me sanara el día de mi cumpleaños. Yo creo que una de las regalos en mi vida y en cada ser humano es el subconsciente, porque si todo lo guardáramos en el consciente, cuando menos yo estaría loca. Tú también, tampoco recordarías. Vuelve a repetir eso. Tú dices cosas muy importantes a veces muy rápido. ¿Cómo es? Si no existiera el subconsciente, cuando menos yo estaría... No todos, bien loca. Tú ahorita que mencionabas esa parte también, ni siquiera recordabas lo que pasó en el vientre, de manera consciente. Consciente no, pero inconsciente exactamente, sí. Entonces recuerdo cuando la manera en que él respondió, yo le pedí una sanación, porque obviamente, bueno, para los que no han escuchado, no quiero estar repite la historia, pero yo pasé abuso sexual y violación durante como 10 años, a partir de los 3 años hasta los
13. 13, era una persona muy cercana a mi familia, entonces me quedaba hasta dormir en su casa, fines de semana, no podían tener hijos, pero bueno, no me voy a detener, No, no en es eso el no. tema. Ya. No, pero ¿sabes qué? Para que tengamos cuidado donde dejamos dormir a nuestros hijos, Exactamente. de cualquier sexo. Bueno, entonces cuando yo tengo ese encuentro, bueno, yo en el momento que me caso, pues empieza A la salir todo. sexualidad, empieza como pues todo a recordar, empieza a hacerse lo inconsciente, se empieza a ser un poco consciente. Yo había tenido varios intentos de suicidio y yo le pedía no me acuerdo si era Papá Dios o a Jesús, pero que me sanara Adiós, el día de único y mi trino. sí, Okay. adiós, que me sanara el día de mi cumpleaños. Entonces, poco antes de mi cumpleaños, mi esposo, todavía no teníamos hijos, me dice que tiene que tomar un viaje muy largo de trabajo. Trabajaba en ese tiempo era otro, tenía el mismo trabajo, pero bueno, a veces tenía que hacer viajes muy largos. Yo sabía que no me podía quedar sola, entonces hablo con ya tenía una de mis tías, ella me había empezado a guiar a Dios. Lo primero que me dijo es, empieza a rezar el rosario. Estaba yo tan mal que no tenía nada de ganas, pero lo empecé a rezar. Y me dijo, vente conmigo. Y ella, un 12 de diciembre, me lleva a terapia. Fue una terapia que cambió mi vida porque exactamente ese inconsciente empezó a hacerse consciente porque Dios quería sanar esto. Pero recuerdo, hoy amanecí recordando esto, que yo para que me sanara o para hacer las paces con él o para ese momento de conversión, yo le ponía 3 condiciones, como si no le pudiera condiciones a Dios. No recuerdo 2 de ellas, pero sí recuerdo una, y una de ellas era que yo no le hubiera causado dolor en la cruz. Bueno, ya uno va madurando espiritualmente y pues uno dice eso, para él no hay nada imposible, sin embargo está la voluntad de por medio y pues ya para esos entonces y hasta el día de hoy pues sigo siendo una persona que peca y pues la manera en que se ha pagado ese pecado ha sido con la cruz. Pero hoy día, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Es, Señor, te quiero ayudar a hacer más ligero tu dolor en la cruz. Eso sí lo que puedo hacer el día de hoy. O sea, en el momento del presente. Estuve escribiendo algunas cosas en mi oración en la mañana que quería compartir. Precisamente como Dios va acomodando todo, que Él es el que hace el libreto fue de la palabra. Pásame mejor la palabra en vez de lo de acá. Claro, mi amor. Aunque viene descrita porque era otra versión, pero yo empecé a pensar, a meditar, bueno, pues todo lo que nos espera en el cielo. Pero decía, en este cerro quitará el velo de luto que cubre a todos los pueblos, la mortaja que envuelve a las naciones. Entonces yo ahí dije, Señor, yo pensaba pues obviamente en este tema, estamos en un día tan importante que sea, Señor, yo te pido de regalo de cumpleaños esa ley que pase. Digo, bueno, puede ser que no pase, a lo mejor no es su tiempo, pero de que yo se lo pido, él me lo cumple, así como tantos que estamos, él. Ajá, y todos los que estamos orando está así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que están trabajando para el enemigo están ciegas. Entonces, eso es lo que yo le pido. A mí lo que más me importan son precisamente a todos esos instrumentos del mal. Entonces, ¿qué es eso? Es cuando esa mortaja que en otras Biblia tiene el velo, es cortado, y entonces ellos ya van a ver lo que en realidad es la violencia en el vientre. Luego dice, y destruirá para siempre la muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí tomo? Pues cesará la violencia en el vientre. Yo te quiero invitar a tú que estás escuchándonos, somos la generación que pondrá fin al aborto. Amén. Entonces, de ti depende ser parte de la historia. De ti depende que esto sea más rápido. De ti depende. ¿Y cómo es esto? Pues primero, teniendo un encuentro con Dios. Segundo, cambiando, siendo un instrumento de amor y orando por la conversión de esas almas y por esas vidas humanas. El Señor. Hay una cosa que yo creo que las dos que hemos sufrido heridas y que hemos sido sanadas. Como sabemos, todos los que nos escuchan. No, por eso heridas, precisamente sí. Voy allí. Todos tenemos heridas. Hay algunas que están guardadas en el inconsciente, hay algunas con las cuales nos hemos puesto una máscara. No, a mí no me ha pasado nada y está allí. Y ahí, una vez le oí a un predicador que dice que son muertos escondidos en un closet y apestan. Y salen gusanos y luego salen y esos gusanos, ¿saben qué son? Cuando una persona de pronto se pone iracunda o se pone demasiado triste o sea, es demasiado temperamental, pero no sabe por qué. Cuando descubrimos que Dios tiene una historia de amor con nosotros, que ha quitado el velo y el lienzo y ha acabado con la muerte, entonces empezamos a ser pro vida
porque Dios es un Dios de amor y de vida. Entonces, por supuesto, esa oración que le decimos con fervor, Señor, tú me sanaste, porque hoy el Señor está sanando. Ya desde que se proclamó la palabra, el Señor empezó a sanar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Acuérdense de eso. Lo estoy diciendo en un acto de fe. Ojalá que después llamen a la emisora y digan, yo fui una persona de esas, o nos escriban alguna de las dos. Pero estoy segura de eso, porque estoy segura de que el Espíritu Santo es quien me lo está poniendo en mi corazón. Cuando nosotros vamos entendiendo eso, entonces esa oración llega ante el trono del Padre. Y todas esas leyes van a caer y van a suscitarse leyes conforme al pensamiento de Dios. Hubieron hace muchos años leyes que discriminaban a la mujer, leyes que discriminaban a las personas de color, leyes que discriminaban al pueblo judío. Ya han caído todas esas ¿cómo lo podríamos llamar? Esos flagelos contra la humanidad. Este es el que queda pendiente. Y entonces, ¿qué tal que nosotros hubiéramos nacido en la época de los nazis? ¿Cómo se horrorizaría la gente decir, y todos los que estaban ahí, por qué no hacían nada? Entonces es momento de que seamos guardián de nuestros hermanos. Luego dice, el Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros. Yo pensaba, ¿se imaginan lo que esas criaturas sienten? Como Sonia hablaba de que ella sentía en el vientre, cuando saben que son inocentes y van a ser ejecutados. Entonces, si estas leyes se detienen, el Señor va en el vientre a enjugar esas lágrimas. Devolverá la honra a su pueblo, a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Ahí está ya su promesa. Entonces, todas esas almas, todas esas personas que están confundidas trabajando para el enemigo, van a reconocer, este es nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Y también lo van a decir esas criaturas que de seguro desde el vientre están implorando. Vuelvo a repetir, todo se siente. Sí. Todo se siente, y aunque esté guardado en el inconsciente, yo entendí ahora que muchas de mis reacciones de niña, porque fíjense que nací amándolo a él, pero también ellos no hallaban a veces qué hacerse conmigo porque pasaba horas llorando y restregaba mis piececitos uno con otro hasta que se me rompía. Y no sabían ni mi hermana mayor, que era un poquito como mi mamá, y ni mi mamá, no sabían, me tenían que dejar. Después yo quedaba cansada, yo recuerdo que yo quedaba cansada haciendo... Y no había motivo para aquello, no había motivo, no. Aquellos golpes estaban grabados allí. Madre, ten cuidado con lo que dices. Y si ya dijiste algo inconveniente, si hablaste porque está escuchando, pon la mano sobre tu vientre y le dices el pasaje de evangélico cuando la madre visita a su prima Santa Isabel y dice, apenas tu saludo llegó a mi vientre, el niño que llevo aquí saltó de gozo. Allí Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo. Muchas veces, por la experiencia que tengo, cuando las mamás me lo permiten, pero yo veo una embarazada y yo enseguida quiero correr para orar por ellos y hacerle esa oración sobre la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y me las quedo mirando y yo, me permitieran orarle para que de una vez reciba el Espíritu Santo, porque desde allí también se recibe el Espíritu Santo. Pero tengan cuidado, luchen por la vida, mamás. Luchen por la vida y por la vida completa, porque eso es la historia de amor que Dios quiere construir sobre cada uno de nosotros. Sigue, hijita. El último pedazo que voy a leer, este es Yahvé en quien confiábamos. Tenemos que confiar que así hayamos pasado por lo más difícil, ahí estaba Él, esperando el momento para convertir ese daño en algo bueno. Yo quiero invitarte a ti que nos escuchas, que tomes un cuaderno y no sabemos cuánto tiempo te va a llevar esto. Pueden ser días, semanas, meses, años, pero empieza a escribir esa historia del amor de Dios en tu vida. Obviamente que van a haber heridas, ¿sí? Y cuando no entiendas dónde estabas tú, Señor, cuando me pasaba tal cosa, pregúntaselo y vas a recibir una respuesta. Y ojalá en toda esa historia vayas intercalando la palabra de Dios, donde vas sirviendo cómo se ha ido cumpliendo en tu vida. Y otro de los regalos que puedo decir en esta historia de amor de Dios, porque una persona que no conociera a Dios podría decir como una historia de amor donde pasaste, estoy hablando de una parte de mi vida, pero vamos a centrarnos en esa parte, 10 años de tu vida en abuso, en violación frecuente. ¿Dónde estaba Dios? Voy a empezar a desmenuzar algunos de los regalos. Como dije, el primero de ellos, pues es la gracia del subconsciente, porque si no, fue tan grave el daño que tuve que partir mi persona en más de 10 partes para poder sobrevivir. Otro de los regalos que tuve muy grandes. O sea, ya ahí te estaba haciendo terapia. Exactamente. Otro de los regalos muy grandes fue a través de mi padre.
que pues el papel de los papás es ser proveedor. Entonces mis padres buscaron la mejor escuela. O sea, para mis papás eso era importante, gastar en eso. Yo estudié en una escuela católica, tuve el privilegio de, teníamos las niñas que quisiéramos, adolescentes, antes del recreo, creo que nos dan unos minutos antes de salir, de ir a la capilla a comulgar. Entonces, sin la Eucaristía yo no estaría aquí. Para mí... Y hasta el día de hoy eres de Eucaristía diaria. Sí. Bueno, obviamente que tuve mi etapa de rebeldía, que dejé de ir a misa. Sin embargo, una de mis hermanas, yo estaba a su cuidado, ella era estaba pequeñita, andaba en su andadera. Y yo estaba a su cuidado, entonces tuvo un accidente y yo le pedí que si ella sobrevivía, iba a ir a misa todos los días. No cumplí, pero luego él se dio la tarea de hacerme cumplir. No cumpliste en el momento, pero para Dios sí. Exacto. Otro de los regalos que en medio de todo esto, obviamente, pues como en todo hogar, mis padres venían con heridas y cuando uno no ha sanado y herimos, hablo también de mí, mi esposo y yo también, pues obviamente herimos a nuestros hijos, queremos amarlos, pero todos cuando nos sanamos herimos a los demás. Claro. Sin embargo, en medio de todo esto, mi mamá ha sido una mujer de oración. Ella fue la primera en acercarse a Dios y ha ido jalando a cada uno de sus hermanos. Entonces, la oración de mi madre, es más, Dios no está sujeto al presente, al pasado, al futuro. Para Dios no existe el tiempo. En algunas de mis terapias, yo me di cuenta que yo no había perdido la fe en medio de todo esto, y todo esto se debía, cuando yo estaba en ese pasado, era la oración del futuro de mi mamá, que Dios la llevaba al pasado. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Sí, Señor. Entonces, sí, ese es otro de los regalos maravillosos que a mí me ayudaron a sobrevivir en medio de todo esto. Ahora, Dios pudo haberse dado la tarea, como puede que le pase a muchos, que todo eso que yo tengo en mi subconsciente lo hubiera yo reconocido hasta el momento que me tocara encontrarme con Él y ver mi película de la vida. Y entonces haberme entendido demás. A mí me ha dado la gracia de muchas cosas, conocerlas en vida. Otra gracia... Pero, perdona que te interrumpa, pero eso es precisamente la historia de amor de Dios, que Él quiere que desde ya vivamos felices, tranquilos y libres, porque una herida nos esclaviza. Una herida, por del tamaño que sea. Imagínense todo lo esclava que podía estar María Elena, de lo que vivió, o esta servidora, de lo que vivió en el vientre de su mamá, pero el Señor tiene la paciencia, tiene la espera. Y yo quiero decirle, con el permiso de María Elena, que en esos 20 años que me fui, yo lo seguí buscando. Estuve leyendo libros de metafísica, fui una vez a una conferencia y cuando el conferencista dijo que nosotros tenemos que ir evolucionando hasta lograr ser como Jesús, yo me paré y le dije, y después de 2000 años, ¿dónde están los Jesús? No hay más nadie que evoluciona tanto. Hermana, todavía le falta leer más. Le dije, no, a mí lo que me falta es irme de aquí, y me fui. No logró el enemigo, porque mi alma seguía buscando aquello, no logró, porque Dios estuvo siempre en su historia de amor. Dijo, está interrumpida 1 minuto, para Dios 1000 años un día, 1 minuto, pero la historia de amor que yo tengo para contigo, y yo tengo para contigo, que estás escuchando y estás viendo, no se detiene, salvo que nosotros digamos, no la necesito, no la quiero. Mientras más rápido le digamos, Señor, te necesito. Quiero que entres a este monte santo de mi vida, me quites ese velo de luto, enjugues mis lágrimas y comer de los manjares espirituales que tienes para mí y también manjares de comida, porque esta palabra va con el evangelio de hoy, que Jesús multiplicó los panes porque se conmovió, dice la palabra, porque esa gente estaba hambrienta y dijo, y no los quiero despedir así porque se pueden desfallecer. Y él, con 7 panecillos y algunos pescadillos, dice este evangelio de Mateo, que creo que es el de hoy, porque en el de Lucas sí dice exactamente cuántos son. Él hizo la multiplicación. 7. Dio a de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y un niño. Y yo digo, entonces fueron cualquier, porque las mujeres somos más prontas para las cosas de Dios. Así que si habían 5,000 hombres, lo menos que habían eran 10,000 mujeres. Y quiere decir que Él está pendiente de todo. Volvamos los ojos a Dios. El cristianismo, que es un estilo de vida, es de vivo, es de inteligente. ¿Para qué seguir viviendo con unos dolores? Aquí está, si no quieren ver en mi ejemplo, puede decir, bueno, el de ella no fue tan fuerte, que fuerte. Pero al lado del de ella queda pálido.
¿Por qué? Porque ella ha ido sacando, el Señor ha ido sacando de allí y ha hecho ella se lo debe, una defensora de la vida desde que está en el vientre. A esa otra parte iba. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con la lectura que tú nos dices? Cuando tú ves una herida duele. Y para que te la sanen, tienen que quitarle lo sucio, el pecado con lo que yo le he ensuciado, y hay que echarle alcohol. O si la mamá es más suavecita como yo mejor les ponía agua oxigenada a mis hijos, pero duele, las heridas. Ya me ponían mertiolate. Yo no Ay, eso era horrible. Los más jovencitos sabemos lo que es mertiolate y alcohol. Pero, ¿qué pasa? Si no tengo el valor de pedirle a Dios que me ayude a sanar esa herida, no voy a tener ese valor. Y a veces es pedírselo. Señor, quiero, pero me falta valor, dámelo. En otra de mis terapias yo pude ver, no es que yo sea una santa, no es que yo no sé eso, Sonia sabe perfectamente y conoce mis miserias, pero si todos vamos orando, podemos tener experiencias con Dios. Yo en una de mis terapias me di cuenta que cuando yo nací, mi sala de partos estaba llena de bebés que estaban en el cielo. Estaban felices de verme nacer. Pero ustedes dirán, loca, bebé, ¿cómo puede? No se los puedo explicar. Cuando me encuentre con Dios lo entenderé y ustedes también. A ver, ¿cómo es? Pero yo entendí que esos bebés se les había quitado el privilegio de nacer. ¿Esa experiencia la tuviste cuándo? En una terapia. En una terapia que tuve, no, tuve esa... Es una experiencia mística, eso no es tan difícil de entender. Dios da eso, esas revelaciones las hace Dios. Te voy a decir como Martín Valverde. Cuando Dios me dijo y una señora le dijo, oye, usted le habla a Dios, y él se volteó y le dijo, y usted no le habla. Dios quiere hablarnos, es nuestro amigo, hay que callar los ruidos. A esa palabra voy. ¿Cómo hacer para escuchar a Dios? Tenemos que hacer silencio interior y exterior. Ponernos en su presencia, calladitos. Eso es todo. Unos 20 minutos diarios. Ahora, ¿cómo puedes empezarte a calmar? Esto yo lo aprendí con un sacerdote. Tomas tu rosario común y corriente. Escoge una frase. Puede ser Jesús, puede ser Abba, que es papá, puede ser Espíritu Santo, María. Entonces, respiras. Dices la frase, yo la frase que escogiera Jesús, expiras. Le das toda la vuelta a tu rosario unas 3 veces. Y entonces toda esa loca, como la llama Santa Teresa de Ávila, que traemos en la cabeza, loquita de la casa, se empieza a calmar. Y va a llegar un momento que ya no necesitas el rosario. Sencillamente quieres orar y haces silencio interior y exterior. Hay veces que uno trae cosas y trae ruido, porque trae muchas preocupaciones. Pero hay ahorita, porque acuérdense que son 3 las concupiscencias, la carne, que va ahí estamos hablando de las heridas, ¿verdad? Y que a veces ni siquiera las reconocemos y que nos ponemos máscara. Está el mundo y está el demonio. El mundo hoy por hoy, las redes sociales que ahorita estamos en la globalización, es bueno, pero también el diablo que no duerme, ni siquiera toma vacaciones. Cuidado que estamos en Adviento y entonces él también se pone bien loquito. Entonces ahora por las redes cualquiera nos puede confundir. Escuchen lo que voy a decir. Le debo esto al Señor y yo le prometí que donde quiera que iba lo iba a denunciar. Lo puede confundir con palabras ¿y qué? Del Señor. Cuando nos están diciendo, por aquí viene el Señor, lo dice el Señor, no le hagan caso, porque el día llegará como un relámpago. Por aquí sí, ahora sí viene una inundación. Ahora, entonces la gente se le roba la fe. Entra en el miedo y pierde la confianza en Dios. Exacto. Tengan cuidado, almas elegidas, porque si estás viendo este programa y estás escuchando, es porque eres alma elegida de Dios. Tengan cuidado de lo que ven, de lo que escuchan. Las ventanas del alma son los 5 sentidos. Si yo me embasuro viendo noticias que están falseadas y que están para asustarte, entonces ya el alma también se va ensuciando. Lo mismo lo que entra por aquí. Lo mismo lo que gusto, lo mismo lo que toco, lo mismo lo que huelo. Al purificar esos 5 sentidos, según San Juan de la Cruz, esa es la primera noche. Entonces vamos haciendo un silencio y el Señor puede entrar. Y como nada se le opone, entonces nos sana, nos libera. Y como es con espíritu infuso, algunas veces nos sana de cosas que ni siquiera en el consciente sabíamos que teníamos. Ahora, nosotros no vemos nuestras heridas, pero voy a poner un ejemplo. Sonia dijo que un sacerdote hizo algo que la hirió y por eso se alejó. El infernal enemigo conoce las heridas de Sonia. Entonces fue a inspirarle al sacerdote como nos inspira a todos y todos le hacemos caso cuando pecamos. Por aquí haz esto. Sabe dónde iba a caer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros... déjame contarles cómo fue. Yo voy entrando a mi misa. No dejaba de ir ningún domingo a misa, pero siempre me pareció, estaban discutiendo si la mujer debía ponerse el velo
para ir a la misa y el hombre no, pero como yo siempre fui rebelde, mi mamá me dijo un día, sí, mija, tú naciste El distinta a hombre la se demás. ponía velo. Perdón, el hombre se quitaba el sombrero y la mujer tenía que ponerse velo y yo le decía, mamá, ¿por qué yo me tengo que poner el velo y aquel señor se quitó el sombrero? Muchachita, no pregunte, póngase el velo. Y yo me quedaba, yo no quiero ponerme este velo. ¿Por qué? Porque ellos sí se lo pueden quitar y nosotros no. O bueno, conocía, en ese caso era a lo mejor una de tus miserias, la rebeldía. Dijo, por aquí le doy. Claro, Él entonces, conoce tus es que heridas, fue la tus rebeldía. miserias. Entonces, cuando Ujú. todavía no se estaba discutiendo, yo dije, yo voy a entrar sin velo. Y aquel sacerdote estaba en la iglesia full, ya. Yo voy entrando y grita desde allá, un buen español. Oye, 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 ¿usted para dónde va sin velo? Toda la iglesia se volteó. Yo sentí que me puse roja. Ahí estaba la herida. A lo Ahí mejor estaba. él sabía algo que te iba a hacer. A otra persona a lo mejor le dicen cosas enfrente de los demás y le entra por aquí. No, le sale por y acá. dice, bueno, yo creía, voy a ponerme el velo. Yo me volteé y recuerdo Conoce perfectamente que heridas y dije, miserias. sí. Sabe dónde dar, pero en el blanco. Y dije, sí, pura voluntad humana y pura herida. Respuesta a la herida, sí, me voy, pero no a ponerme el velo, no vengo nunca más. ¿Y a quién le estaba dando el gusto? Al diablo. Por eso tengo que decirlo y dejémonos sanar de nuestras heridas, porque nos hace reaccionar como Dios no quiere, ni como nosotros mismos queremos, sino que nos dominan las pasiones. Ay, me dominó la pasión, ¿verdad? Porque la super bien compuestita, la hicieron quedar en ridículo. ¿Y qué importa si a Jesús también lo pusieron quedar en ridículo? Ahora, otra cosa que pasa es que así como el enemigo, que ese sí se las sabe todas porque nos ha visto vivir, crecer y las heridas que nos han propinado, que él mismo sí, pero no conoce todo el plan de Dios. Exactamente, pero a lo que yo me refiero, a los seres humanos nos es muy fácil ver las miserias de los demás. No nos vemos las propias. Entonces, para eso estoy yo. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si cada que tú te ponías a patalear, a lo mejor tu mamá en ese momento no tuvo la luz? Te agarra, te abraza y dice, Señor, yo no sé qué le pasa a mi hija, pero sánala. Hoy día sí lo podemos hacer con nuestros hermanos. Hoy día yo puedo ponerme a observar dónde es donde mi esposo cae. Yo que conozco su medio, más o menos pues un poco de su vida, empezar como, no quiero decir jugar al psicólogo, pero sí pedirle a Dios la sabiduría para comprenderlo y para poder ser ese instrumento en que lo sana. Pero sabes, María Elena, yo creo que vale la pena que te interrumpa, porque acabo de recordar que yo tenía una tía, la única hermana de mi mamá, que ella sí se acercaba. Y me decía, a ver, mi amor, ¿por qué llora? Y después yo me apegué tanto a ella que mi mamá tenía celo. Y claro, porque yo decía, ella sí se me acerca. No, mi mamá nunca, que yo recuerdo, no se me acercó, tampoco me nalgueó. No me decía nada, sino que como que me dejaba, no, era que ella me dijo, mija, yo te dejaba. Pero para que quede bien claro la obra de Dios, 15 días antes de que ella se agravara y una semana más murió, estábamos las dos conversando y me dijo, yo te quiero pedir perdón. El Espíritu Santo estaba sobre ella. Y yo le dije, no, mamá, porque por supuesto fui rebelde, ¿no? O sea, yo no me casé después por la iglesia cuando tuve el encuentro con Jesús. Hice todo lo contrario, después que esos 20 años que me fui de la iglesia, hice todo lo que estaba brava con ella, con la iglesia, con Dios, con todo el mundo. Y ella me dijo, no, es que yo no te supe tratar y te puse igual que las otras dos. Yo tenía dos hermanas mucho mayores que yo y tú naciste diferente. Claro, también nací diferente por lo que traían de por medio. Y aquello nos abrazamos, el Señor estaba poniéndola a ella al derecho, como diría un abogado, en su misericordia infinita, con aquella alma que ella sin querer había dañado y que la había hecho rebelde. Pero el Señor sigue haciendo la historia de amor, porque es que es tan grande que tendríamos que hacer 10 programas del amor de Dios. Sigue, hijita, y no te interrumpo más. Sí. Entonces nosotros somos ese instrumento si dejamos a Dios ser Dios. En la lectura de estos, no sé si era el lunes que más, pero yo reflexionaba un poco que decía cómo la gente puede vivir en paz si no te conoce. Y yo decía, ¿cómo podemos no conocerlo? Porque Él se conoce en la palabra. Si no vamos a misa. Exacto. Si no comulgamos. Entonces, fíjense, si la rebeldía empieza, la flojera nos empieza a ganar con ese, Él sabe por qué pone los mandamientos. Sí. Si nosotros empezamos a rebelarnos y no vamos a misa, nos estamos perdiendo de conocerlo, de enamorarnos de Él, y le estamos privando de que Él tome ese pedacito de corazón suyo que está en la hostia y previamente nosotros hayamos limpiado nuestras miserias en la confesión y Él pegue ese corazón al mío para sanarlo, soy yo quien me estoy alejando. Además del pecado de las heridas, entonces
esa es una cosa para reflexionar. Otra de ellas, yo creo que siempre Dios, lo que es importante, nos pone un mandato para que lo cumplamos. Otra de las cosas que es muy importantes es el abrazo conyugal, porque lo que pasa en el hecho conyugal es tan santo como lo que pasa en la consagración. Claro, si se hace como debe de hacerse, con previo sacramento, que el sacramento es una promesa de fidelidad. El sacramento se lo administran La pareja. el sacerdote está ahí. De testigo nada más. Exactamente. Y yo uso métodos artificiales, pues me estoy poniendo un paraguas, me estoy poniendo un anticonceptivo espiritual. Acuérdense, anticoncepción. ¿Quién es el Señor y dador de vida? El Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo? Poniéndome un preservativo a las gracias del Espíritu Santo. Señor. Porque aún a través del abrazo conyugal, que es una expresión íntima de amor donde están el esposo, esposa y Dios está derramando a través de ti amor para tu esposo y a través de tu esposo para ti, pues tampoco está la sanación. Eso, correcto. Entonces, así como por ejemplo, Él nos da hambre y hace la comida rica para que nos alimentemos, también por eso hace sensible, hace agradable el abrazo conyugal. Ahora, si yo no estoy educando en casa, si yo estoy haciendo creer a mis hijos que la sexualidad es algo sucio, algo malo, algo que hay que esconderse, pues yo creo que no. O le doy toda la libertad. O me paso a hacer libertinaje, o la dejo en manos de la escuela, del gobierno, de quien sea. No, yo conozco mamás que le dan los anticonceptivos a las niñas adolescentes porque es preferible a eso que a un embarazo no deseado. Eso me parece a mí. Terminamos aquí a las 1:50, ¿verdad? Sí. Yo creo que vamos a cerrar con esta pregunta y la oración, a menos de que tengamos un tiempito extra, pero he descubierto la historia del amor de Dios en mi vida, y si no lo he hecho, es momento de empezar a comprarme un cuadernito y empezar a ver dónde estaba Dios, porque a pesar de toda esa historia que yo tengo tan fuerte, ya cada día me queda más claro que ahí estaba ese papá abrazando a esa criatura. Entonces yo quiero que descubras a ese papá abrazándote a ti en medio de las dificultades que hayas pasado. Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Voy a pedir que cierren los ojos y vamos a activar el don de la imaginación. En este momento estamos cada uno de nosotros en el vientre de nuestras mamás, allí en ese instante, inclusive cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron, y Dios sopló sobre nosotros su conformidad y sopló el alma. En ese instante, todo ese líquido amniótico está rodeado del amor de Dios. Toda herida que hayamos sufrido durante esos 9 meses de vida fetal, en este instante el Señor está sanando en la mente, en el cuerpo, en el corazón, en el inconsciente. Y seguimos pasando esa vida de nosotros y vamos naciendo. Y quien nos recibe en este momento es Jesús y María. No importa si el parto fue doloroso y a lo mejor allí también sufrimos un trauma, o si vivimos alguna experiencia desagradable durante esos primeros años de nuestra vida, donde se forma nuestra personalidad desde el momento que nacemos hasta los 7 u 8 años. El Señor está haciendo una nueva historia en nuestras vidas, una historia de amor, porque es el papá bueno que entregó a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos. Y sigue actuando el Señor con su gracia, con su Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestra historia de amor, hasta el mismo momento en que tomamos decisiones importantes como nuestro matrimonio, como la decisión de ser madre o padre, y que algunas veces nos hemos equivocado. El Señor está haciendo su historia de amor, porque está reconstruyendo, porque estamos en ese monte que leímos de la palabra del profeta Isaías, y está enjugando nuestras lágrimas. El Señor está tocando los corazones muy heridos, está sanando de esa enfermedad causada por el resentimiento. En este instante está dando la gracia para perdonar si fuiste y sufriste violación. Gracias, Señor, porque siento que hay una mujer que fue violada y que ahora con el testimonio de María Elena, ella siente que puede perdonar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu perdón, tu gracia nos hace libres, nos hace gozar de manjares celestiales. Tú enjugas nuestras lágrimas y somos criatura nueva, dispuestas a reproducir la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mamita linda, porque nos has acompañado en el transcurso de todas nuestras vidas.
calladamente, silenciosamente, pero siempre pidiéndole a tu hijo, como en las bodas de Caná: hijo, se les acabó el vino. Gracias, gracias. Vivamos este Adviento con la alegría de que el niño Jesús va a nacer en nuestros corazones y en nuestros hogares, porque nuestras heridas se han convertido en una historia de amor. Gracias. Amén y amén. Permítele a Dios Padre llenar de alimento todas esas miserias que tienes en el corazón. Lo único que tienes que poner es esa migajita de tu voluntad. Que pases una bellísima semana.